El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El viento sopla donde quiere. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Uno de los frutos de la Pascua, que va a ser reforzado o manifiesto de un modo pleno en Pentecostés, es la libertad, ¿no? Dice que Pedro y Juan fueron puestos en libertad. Era una libertad ahí coaccionada física, ¿no? Pero nos referimos a la libertad interior. Hay un término que aparece aquí que es de difícil traducción, que es lo que se llama la parresía, esa libertad de expresión, ¿no? Esos apóstoles temerosos en la pasión y luego, no digamos atrevidos, pero libres para hablar delante del Sanedrín. Pedro ante una empleada allí que tenía al sumo sacerdote, le dio miedo y se cayó, y después hablaba con libertad delante del Sanedrín, que tiene que haber sido un staff muy particular, muy bien pintado, ¿no? La película de Mel Gibson, ¿no es cierto? Esos corazones endurecidos en el poder, corazones con poder y duros de corazón. Y sin embargo Pedro habló con libertad. Esa transformación no se debe a una cuestión psicológica o que Pedro se volvió valiente, no es algo humano, eso es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque Pedro había dicho en otro momento ahí, aunque todo yo no, confiando en su fuerza, y después lo terminó negando. Así que no es una cuestión temperamental o un cambio solamente psicológico, sino que es un cambio espiritual, una transformación. Habían entendido que Jesús había vencido esos dos grandes cosas que nos atan, los temores y los amores, los deseos, ¿no? Lo que nos hace sufrir y lo que nos hace gozar. Esas dos cosas a veces se desordenan y nos atan, ¿no? El temor a la muerte nos puede atar, paralizar para vivir, y Jesús lo venció dándole sentido a la muerte. El temor al dolor también, porque no nos gusta sufrir, es natural que así sea, y Jesús le dio sentido al dolor, dándole una eficacia en un nivel a veces ignorado hasta por nosotros mismos. El temor a la ofensa nos libera Jesús a través de, como decíamos ayer, del perdón, ¿no? Si alguien me hace algo, yo lo perdono. Capaz que no se arrepintió el otro, pero yo me liberé de esa carga. El otro seguirá tendrá que hacer su digestión, pero yo ya lo digerí, o lo vomité, o lo digerí.
pero ya no está más acá, ¿no? Que es donde no tiene que estar. Y los temores y los deseos, porque nos enseña Jesús con su cruz, con su que hay un placer, un gozo escondido en la cima que solo lo adquieren los que son capaces de sacrificio. Detrás del hedonismo, ¿no es cierto?, cuando uno ve una sociedad hedonista, o a veces nuestros jóvenes, adolescentes, que todo es placer, pero el placer inmediato es como el placer de una bebida con edulcorantes, vieron, con aspartamo y todo eso, que le produce una sensación acá y después le deja más sed todavía. Y los verdaderos placeres de la vida se los pierden. El placer de la cima, que hay que tener la perseverancia, subir, escalar, el placer de la conquista, el placer que está detrás del sacrificio, ese es el mayor de los placeres porque el más profundo y el que más dura. Bueno, por eso, si nos ha hecho bien la Semana Santa, y Dios quiera que así sea, tiene que dejarnos más libres, interiormente más libres del que dirán, más libres de nuestras miserias, más libres de los miedos. Ahora vieron que está todo este tema del coronavirus, que sí, naturalmente uno tiene que tener las precauciones, pero no hay que tener miedo. O sea, no hay que dejar que ese miedo, ¿no es cierto?, sea como esas raíces que se meten debajo de la casa y que levantan todo el piso. No hay que darle tanto poder. Nosotros le podemos dar más poder del que tiene. Y tenemos que tomar las precauciones, pero hay que seguir viviendo. Yo le aconsejo siempre a la gente no mirar noticieros, no mirar, o sea, en la televisión, ver en National Geographic, ver programas más bien de divertimento, de culturales, porque si no uno fogonea ese temor y nos termina haciendo daño. Simplemente hay que ser prácticos en la vida, hay que tomar las precauciones y seguir viviendo. Vamos a esperar para vivir que pase todo esto y después va a venir otra cosa, y después que viene otra cosa nos va a pasar, y la vida es así, y hay que vivir así, ¿no?, con el clima que nos toque. Ya saldrá el sol. Bueno, pidámosle la gracia entonces a la Virgen en esta Pascua, en preparación a Pentecostés, de tener esa libertad interior que va mucho más allá de todo lo que nos pase. Va mucho más allá de todo lo lindo o lo feo que nos pase. Es una actitud interior. Pero eso lo podemos tener solamente si hemos atado a Dios, a nuestra vida, a Dios. Porque si no, el miedo nos va a ganar y el placer nos va a nublar la vista. Necesariamente va a ser así. Pero si atamos nuestra vida a Dios, todo lo demás tiene su justa medida.